¿Deseas aprender acerca de los tipos de referencia que hay en Excel? Te comento que en Excel hay dos tipos de referencia. Una es la referencia relativa y otra es la referencia absoluta. Ambas son eh, muy utilizadas en Excel y posiblemente lo has usado y no sabes en qué momento y cómo se aplica. Entonces, acompáñame para explicarte cómo utilizar estas referencias. Vamos. Muy bien, referencia relativa. Es ampliamente utilizada en Excel porque guarda relación con la columna y la fila donde se encuentra. Quiere decir que al momento de copiar una referencia de celda a otra celda, ¿qué significa esto? Cuando decimos copiar, quiere decir que cuando te ubiques en la parte inferior derecha de una celda, te va a aparecer el signo más. Ese signo más quiere decir que vas a poder copiar esa fórmula hacia otras celdas. Esa acción se llama rellenar o copiar, ¿ya? Entonces, cuando tú realizas esa acción, Excel ajustará automáticamente la posición de su columna y su fila, ¿ok? Entonces, veamos con un ejemplo. Para ello, veremos que hay un cuadrito donde nos está mostrando el precio, la cantidad. A la derecha vemos otro cuadrito, ahí está el precio, otro cuadrito de la cantidad. Y a la derecha otro cuadrito donde debemos de hallar el total. Para hallar el total, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Y ese resultado mostrarlo en la celda del total, ¿ok? Entonces, vamos a ubicarnos en la celda donde deseamos ver dicho resultado. Y recuerda que toda función o fórmula empieza con el signo igual. Vamos a tomar la celda donde se encuentra el precio, multiplico por la celda donde se encuentra la cantidad y presiono Enter. Al momento de presionar Enter nos da el resultado. Ahora necesito copiar ese resultado al resto de celdas. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde va a hacer presencia la referencia relativa, ¿ok? Entonces, vamos a ubicarnos en la parte inferior derecha y arrastramos, ¿ya? Arrastras hacia abajo para que se pueda copiar, ¿ok? Así como vas a ver en la pantalla. O, si no deseas arrastrar, también otra opción es presionar doble clic, que es mucho más práctico. Y de esa manera podemos observar que ya nos dio el resultado. Entonces, ahora tú dirás, ¿no? ¿Cómo así Excel nos ha copiado la celda o la fórmula de una celda a otra en cuestión de segundos? Ahí es donde justamente tiene participación la referencia relativa. Pero vamos a entenderlo un poquito más. Para ello, debes de entender que detrás de una fórmula hay dos elementos, ¿ok? Hay dos elementos importantísimos. Uno de ellos es la expresión, ¿ya? ¿Y qué es la expresión? Por ejemplo, la expresión viene a ser la fórmula en la cual nosotros hemos aplicado. Signo igual, donde hemos tomado la celda 9 y hemos multiplicado por B9. Esa es la expresión. Ahora, el segundo elemento detrás de una fórmula es el resultado, ¿ya? El segundo elemento es el resultado. Y en este caso, el resultado nos salió 84, ¿ok? Al momento de presionar Enter y arrastrar o copiar las celdas, lo que estamos viendo en estos momentos es el resultado. Esto es lo que tenemos en estos momentos. Pero para yo poder analizar qué sucedió internamente sobre la referencia relativa, yo necesito ver la expresión. ¿Y de cuántas maneras podemos ver la expresión? Te comento. Una de ellas es ubicándonos en la celda donde vemos el resultado. Le vas a dar un clic y vas a ubicarte en tu barra de fórmulas. Ahí podemos visualizar la expresión, ¿ya? Ahí está. Otra forma es ubicándote sobre la misma celda y presionando doble clic. Si presiono doble clic, veo el resultado. Veo la expresión como puedes ver. Pero yo necesito ver la expresión para el resto de celdas. Entonces, ¿qué debo hacer? Para ello, nos vamos a dirigir al menú Fórmulas. En el menú Fórmulas vas a encontrar una sección aquí a la mano derecha, la sección Auditoría de Fórmulas, y en esa sección vamos a encontrar este comando que dice Mostrar fórmulas. Este comando al momento de presionarlo, no te vayas a confundir con el botón de abajo que dice Evaluar fórmulas. Ese no, yo necesito Mostrar fórmulas. Al momento de presionarlo, mira, nos está mostrando la vista de fórmulas, o sea, la expresión, ¿ya?
Esto necesito para poder evaluar. Y si quieres salir, vuelves a presionar y sales, ¿ok? Muy bien, retornamos nuevamente a la vista de fórmulas. Vamos a evaluar qué es lo que acaba de suceder, por qué se ha copiado la fórmula hacia el resto de celdas, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar la evaluación. Nos ubicamos en la primera celda y observamos la expresión. En la primera celda, nosotros le habíamos dicho a Excel, ¿sabes qué? Excel toma la celda A9 y multiplícalo por vender, ¿ok? Y Excel lo que hizo fue brindarnos el resultado. En la siguiente celda, Excel nos está mostrando una secuencia y Excel internamente está copiando una secuencia o patrón que nosotros hemos elaborado al inicio. Entonces Excel dice, ahora toca entonces utilizar o seleccionar la celda 10 por B10. Eso es lo que está haciendo. Y en la siguiente celda, mira, A11 por B11. Y así sucesivamente. La siguiente, A12 por B12. Y así continúa cumpliendo una secuencia o un patrón que nosotros mismos hemos elaborado. Entonces, eso es lo que está sucediendo internamente. Aquí no hay nada de magia, no hay nada fuera de lo común, sino que Excel está realizando o está copiando un patrón o una secuencia que nosotros mismos hemos generado, ¿ya? Entonces, eso se llama, o esa acción se le llama referencia relativa, ¿ok? Muy bien, entonces, hasta ahí creo que ya vamos entendiendo mejor cuando en este concepto nos dice que al momento de copiar, ¿no? Dice al momento de copiar una celda hacia otra celda, Excel ajustará automáticamente la posición de su columna y su fila. Entonces, con esto creo que ya nos queda bastante claro, ¿ok? No te olvides, referencia relativa es muy usada en Excel, ¿ya? Ahora, vamos a salir de esta vista de fórmulas para pasar a la siguiente. Entonces, referencia absoluta. La referencia absoluta, ¿qué es? Vamos a ver un pequeño concepto. Dice, se produce al momento de copiar una referencia de celda a otra celda. ¿Te acuerdas esta acción de ubicarnos en la parte inferior derecha y arrastrar para rellenar? Bueno, dice que al momento de copiar una referencia de celda a otra celda, Excel mantendrá el valor original impidiendo realizar alguna variación entre su columna y su fila. Quiere decir que por más que arrastres, no va a cambiar. Y para que esto se produzca, para que esto se aplique, vas a tener que hacer uso del símbolo dólar o de la tecla de función F4, ¿ya? Entonces, para entender un poquito más este concepto, vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos observar, hay una columna del sueldo, hay una columna de la afiliación del trabajador. Y debemos de hallar el descuento de la afiliación. Hay que saber cuánto se le tiene que descontar a cada uno de estos trabajadores, ¿ok? Considerando que el descuento es único, 12%, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicamos ello? Para hallar este resultado debemos de multiplicar, ahí está la fórmula, dice hay que multiplicar el sueldo por el porcentaje del descuento, ¿ok? Entonces, el sueldo por esta celda. Eso es lo que tenemos que hacer y mostrar ese resultado aquí, ¿ok? Muy bien, vamos a proceder entonces. Vamos a ubicarnos en la celda donde deseamos ver el resultado y comenzamos. Signo igual. Después de insertar el signo igual, vamos a tomar la celda donde se encuentra el sueldo. Marcamos con un clic. Clic al sueldo. Ahora, multiplicamos asterisco por la celda donde se encuentra el descuento. Vamos a darle un clic. Ahí está. La celda B25. Y cuando presionemos Enter, veremos el resultado. Enter. Al presionar Enter, podemos observar que nos da 222. Excelente. Entonces, vamos a ver, ahí está el resultado, vamos a ver qué sucede al momento de copiar, ¿ya? Si nosotros copiamos este resultado al resto de celdas, ahí está. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Voy a capturar este pedacito del resultado para poder compararlo y analizar, ¿ok? Esto es lo que nos está arrojando. Vemos claramente que hay, pues, errores, ¿verdad? Y para poder analizar, no te olvides que debemos de habilitar la vista de fórmulas para poder ver la
expresión, ¿ok? Entonces, habilitamos la vista de fórmulas y vamos a analizar. ¿Qué sucedió aquí? Si podemos observar, en nuestra fórmula le hemos dicho a Excel, toma la celda del sueldo A29 y multiplícalo por esa celda B25. Nos dio 222, excelente. Mira la siguiente. A30, Excel siguió el patrón, mira, A30, perfecto, el sueldo por, ahora B26. Pero fíjate que en B26 no hay nada. ¿Qué sucede si tú multiplicas algo por nada? ¿Qué nos da? Nada, por eso nos dio el guión. ¿Te das cuenta? Ahora se movió la celda, mira aquí. Ahora sigue el patrón A31, perfecto, por B27. ¿Qué hay en B27? No hay nada en B27, por eso también nos dio nada. Ahora sigue el siguiente, mira, A32, el sueldo, perfecto, por B28. Dime qué hay en B28. En B28 hay texto. ¿Se puede multiplicar texto con número? No, profesora, eso sería ilógico. Eso lo mismo te dice Excel. Eso es ilógico, por eso nos arroja ese resultado. Y lo mismo sucede para el resto de celdas. Mira, si te das cuenta, en la celda B29, B30, B31 y así sucesivamente hay texto. Es por eso que nos arroja numeral valor, ¿ok? Porque estamos realizando una operación ilógica. Ahora, aquí la pregunta del millón es, ¿qué celda crees tú que no debió moverse nunca? ¿Qué celda? ¿Qué celda no debió moverse? Yo sé que ya sabes la respuesta. Vendría a ser la celda B25, ¿verdad? Esa celda no debió moverse nunca. Entonces, ¿qué hago para que esa celda no se mueva? Vamos a explicar por aquí un ratito, primero para que entiendas estas dos referencias que existen, ¿ya? Una de ellas es la referencia absoluta o fija y la siguiente es la referencia mixta, ¿ok? Vamos a poner de ejemplo esa misma celda, B25, ¿ya? Vamos a digitar aquí B25 y a la derecha también B25 para poder entender ese tipo de referencias, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que ya lo estamos graficando, entenderemos. ¿Qué es la referencia absoluta? La referencia absoluta es aquella donde nos va a pedir que fijemos ambos, tanto posición de columna como posición de fila, y para ello vas a anteponer el símbolo dólar para la columna y anteponer el símbolo dólar para la fila. A esto se le llama referencia absoluta o fija. Ahora, la referencia mixta es aquella donde solo te pedirá fijar uno, bien la posición de la fila, como en este caso, solo la fila, o bien la posición de la columna, como en este caso, ¿ok? Entonces, esto es referencia mixta. Ahora, en el caso de nosotros, ¿qué referencia necesito? Pues te comento que podemos utilizar la referencia absoluta o podemos utilizar la referencia mixta, donde solo vamos a fijar la posición de la fila, cualquiera de los dos. Pero en este caso, podrías utilizar la referencia absoluta y listo, ¿ok? Muy bien. Entonces, si aplicamos este conocimiento, este concepto a nuestra celda, ahora me preguntarás, profesora, ¿y cómo voy a fijar? Puedes fijar utilizando la tecla de función F4 o insertando manualmente el símbolo. Entonces, nos vamos a ubicar entre la columna B y la fila 25 y presionamos F4 y nos va a aplicar la referencia absoluta, F4, la referencia mixta solo la fila, F4 otra vez, y nos aplica la referencia mixta solo la columna. Entonces, tú puedes escoger cuál vas a utilizar, ¿ok? Y entre ellas me voy a quedar pues con la referencia absoluta. Cuando presione Enter, voy a poder copiar ese resultado para el resto y observaremos que la celda no se mueve. Y cuando salgamos de la vista de fórmulas, observaremos que ya el resultado es el correcto, ya no nos está mostrando el error. Entonces, esto es la referencia absoluta. La vamos a aplicar cuando sea necesario que una celda al cual tengo que hacer mención, no quiero que se mueva nunca, entonces en este tipo de situaciones vamos a tener que fijar, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí ha sido un gusto compartir la sesión con ustedes. No se olviden suscribirse. Y nos estamos viendo en otro video más. No se olviden también visitar mi página web. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye.